Muy bien, buenas tardes a todos. A nombre de nuestro rector, el doctor Emilio Alberto de Igartua Monteverde, les doy una cordial bienvenida a la sala de juicios orales de la Universidad Olmeca. Soy el maestro Jesús Cuevas Ábalos, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, que tiene a cargo 5 licenciaturas, entre ellas la licenciatura en Derecho y 4 más enfocadas en el área de negocios y emprendimiento. Hemos invitado en esta tarde a amigos, docentes, alumnos y padres de familia a estas instalaciones, puesto que en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica en la entidad, que dirige la maestra Irma Guade Trujillo, llevaremos a cabo la actividad denominada Un Día en la Corte, que consiste en una representación de una sesión pública del Pleno de nuestro máximo tribunal o de una sala de la Suprema Corte, en la que discutiremos un caso resuelto por estas y resolveremos. Me permito presentar a los alumnos y docentes que nos representarán en el Pleno como ministros de la Suprema Corte. Nadia Cristel Salvador Morales, Alina Isamar Rivera Córdoba, Judith Elisa Collado Alcudia, Verónica Hernández Félix, Héctor Fuentes Rodríguez, Nayeli Juliana Gómez Jiménez, José Antonio Marín Bautista y Carlos Alberto Domínguez Ramírez, así como el maestro Gabriel García Becerril. Nos acompaña por parte de la Casa de la Cultura Jurídica la maestra María Guadalupe Pérez Rueda, coordinadora del programa de vinculación con la sociedad, a quien en este momento cedo la palabra para que nos explique el propósito de esta actividad con nuestros estudiantes de los distintos semestres de la licenciatura en Derecho de la Universidad Olmeca. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes, tengan todos ustedes. La Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Manuel Bartlett Bautista, les agradece a los aquí presentes por efectuar esta actividad que para nosotros es importante. La actividad de la representación del Pleno de la Sala consiste justamente en que cada uno de los jóvenes va a estar por un momento en el zapato de resolver asuntos importantes en la Corte. Es decir, los jóvenes son nuestros profesionistas del mañana y lo que necesita la Corte, lo que necesita nuestro país y la Corte es tener gente preparada. Sin más preámbulo, maestro, damos inicio en esta tarde al Pleno de la Corte. Muchas gracias. Bien. Se abre sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor presidente, siendo las 17 horas con 9 minutos del día 27 de abril del año 2022, se somete a sus consideraciones el proyecto relativo al juicio de amparo en revisión 267-2020, bajo la ponencia de la ministra Verónica Hernández Félix, a quien cedo el uso de la palabra para dar lectura de los antecedentes. Gracias, señor secretario. Antecedentes del caso a analizar. Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Séptimo Circuito. La madre de un niño promovió un juicio de amparo indirecto contra un proveído dictado de un juicio de controversia del orden familiar y un auto posterior que complementó al primero, en el que el juez familiar de primera instancia, como medida provisional, decretó un régimen de convivencia entre el niño y su padre, en una modalidad presencial y libre, que comprendía la asignación de diversos días y horarios, para que el niño pudiera ser trasladado del domicilio que habita con su madre al domicilio de su progenitor para efectos de la convivencia, interponiéndose a observar algunas medidas para asegurar la protección del niño en la circunstancia de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, tales como: primero, abstenerse de hacer uso de transporte público. Segundo, que la convivencia se llevara a cabo únicamente en el domicilio del padre, resguardándose allí al niño. Tercero, no llevar al niño a reuniones sociales de cualquier tipo. Y cuarto, observar las medidas de higiene y sana distancia recomendadas por las instituciones de salud. La madre solicitó la suspensión de la ejecución del acto reclamado. El juez de amparo sostuvo que si las visitas y convivencias entre los progenitores y sus hijos están orientadas a fomentar las relaciones humanas y la comunicación entre ellos cuando no viven juntos, entonces,
mientras no estuviera demostrado que la convivencia representaba un riesgo para las niñas y los niños, la suspensión no podía otorgarse para efecto de impedirla. No obstante, dicho juzgador señaló que por la situación generada con motivo de la pandemia por COVID-19, declarada en México como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por el Consejo de Salubridad General, los poderes judiciales federal y de los estados suspendieron sus labores ordinarias, entre ellas el funcionamiento de los centros de convivencia mientras permaneciera el estado de cosas por dicha emergencia sanitaria. Y en ese panorama, dijo, era un hecho notorio que la paralización de actividades y las medidas sanitarias de sana distancia eran factores que impedían el desarrollo de las convivencias. Derivado de lo anterior, en suplencia de queja en favor del niño, el juzgado otorgó la suspensión definitiva del acto reclamado, a fin de que la autoridad responsable decretara medidas alternativas a la convivencia presencial, hasta en tanto las circunstancias imperantes no cambiaran. Por lo que para garantizar la convivencia entre el padre y el niño durante el periodo de contingencia, en adición a las medidas decretadas en la resolución de convivencia electrónica, por medio del uso de tecnologías de la información que resultaran adecuadas o factibles para permitir una efectiva comunicación entre los participantes. Inconforme con lo anterior, el padre del niño interpuso recurso de revisión. El tribunal colegiado estimó injustificado que en el contexto de la pandemia la convivencia se tuviera que llevar a cabo únicamente mediante el uso de tecnologías de la información, en forma alternativa a la convivencia presencial, como lo había establecido el juez de distrito en la interlocutoria, recurrida al otorgar la suspensión y fijar sus efectos. Esto, pues, el tribunal colegiado consideró sustancialmente que ello vulneraba el derecho fundamental del niño a las visitas y convivencia, siendo contrario a su interés superior, por lo que se satisfacía el requisito que para el otorgamiento de la suspensión establecen los artículos 128 y 129, fracción octava de la Ley de Amparo. Asimismo, estimó que no se justificaba suspender la convivencia libre del padre con su hijo por la contingencia sanitaria por COVID-19, pues de las constancias no se apreciaba la posibilidad de que el niño se contagiara si se efectuaba la convivencia como le ordenó la responsable, y la determinación del interés superior del menor de edad se debía realizar a partir de los comportamientos parentales específicos y el desarrollo del niño, atendiendo a daños o riesgos reales y no imaginarios. Señaló que en el caso no se había desconocido el fenómeno sanitario, pero no existían elementos para considerar que el padre no se pudiera hacer cargo del cuidado del menor de edad, incluyendo las recomendaciones de las instituciones de salud y la responsable. Además, le había impuesto medidas sanitarias. Por ende, revocó la resolución recurrida y negó la suspensión definitiva del acto reclamado. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito. La madre de un niño promovió juicio de amparo indirecto para impugnar un proveído emitido en una controversia del orden familiar, en el que el juzgador de origen fijó un régimen de convivencia especial entre el niño y su padre, a efecto de que la entrega-recepción del niño se realizara en el domicilio que éste habitaba con su madre, en los días y horas en que se venía llevando a cabo antes de la contingencia, así como un régimen extraordinario para que el menor de edad pasara un periodo vacacional del 27 de julio al 3 de agosto de 2020 con su padre. Al respecto, la quejosa solicitó la suspensión de la ejecución del acto reclamado. En el auto inicial del incidente de suspensión, el juez de distrito otorgó la suspensión provisional del proveído reclamado. En concreto, señaló que la enfermedad llamada COVID-19 fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, para evitar el contagio del niño y que se lograran llevar a cabo las medidas preventivas, concedió la suspensión para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, hasta en tanto se dictara la suspensión definitiva. Y toda vez que las constancias de autos no se evidenciaba que la contingencia del menor de edad con su progenitor le generaba un daño físico o emocional, además de que, hasta ese momento, no se advertía prueba alguna de que la convivencia representara peligro para el menor de edad, a fin de salvaguardar su interés superior y su bienestar integral anteponiéndolo al del resto de las partes. Determinó que la responsable debía decretar las providencias necesarias encaminadas al señalamiento de las condiciones en que pudieran desarrollarse las convivencias a distancia del niño con su progenitor, atendiendo a que las mismas son de orden público, pero de estimar la responsable que el desahogo de la misma le causaría un mayor perjuicio, la medida no surtiría efecto alguno, debiendo la autoridad acreditar su dicho. El juez de amparo añadió que, a fin de salvaguardar el derecho de la salud del menor de edad, el juez responsable, con plenitud de jurisdicción, debía tomar las medidas necesarias para verificar que,
de llevarse a cabo las convivencias de manera física, no se pusiera en riesgo de contagio al niño, para lo cual debía recabar las pruebas pertinentes y remitirlas a ese juzgado de distrito, para pronunciarse sobre la suspensión definitiva. El padre del niño interpuso recurso de queja contra el auto de suspensión provisional. El tribunal colegiado confirmó el otorgamiento de la suspensión provisional del acto reclamado, otorgada por el juez de distrito contra el proveído judicial que fijó un régimen de convivencias presencial entre un padre y su hijo. Precisó que el derecho de convivencias excepcionalmente podría suspenderse al existir peligro para el menor de edad. La anterior, a efecto de salvaguardar su interés superior, medularmente sostuvo que en la circunstancia de la pandemia por COVID-19 debía privilegiarse el derecho del menor de edad a la vida y a la salud sobre el derecho de convivir físicamente con su progenitor, previendo que no saliera de su domicilio ya que existía un riesgo real de contagio, basado en evidencia científica, y el solo hecho de trasladarlo del domicilio en que habitaba del progenitor para el efecto de la convivencia e incorporarlo a ese otro ambiente, aun cuando se siguieran medidas sanitarias, ponía en peligro su salud y por ende su vida. De modo que en esta situación extraordinaria, su interés superior estaba en que no saliera de su domicilio. En consecuencia, sostuvo que la convivencia debía modularse para que se realizara por vía remota, a distancia, a través de dispositivos electrónicos, estableciendo medidas que garantizarán que dicha comunicación se efectuará de manera efectiva y con la regularidad suficiente para que se mantuviera la comunicación continua entre el padre y el niño. Existencia de la contradicción de criterios. La primera sala concluyó que la contradicción de criterios es existente, pues los tribunales colegiados adoptaron una postura distinta ante el mismo supuesto jurídico. 1. Estimando viable que en las circunstancias de la pandemia por COVID-19 se pudiera llevar a cabo convivencias en forma presencial entre un menor de edad y su progenitor no custodio, favoreciendo plenamente su derecho de convivencia, siguiéndose medidas sanitarias, sin que procediera a restringirla solo a una convivencia a distancia por medios tecnológicos. Y el otro, descartando que el contexto de la pandemia, la convivencia presencial fuera viable aún siguiendo medidas sanitarias, pues existía un riesgo real de contagio que obligaba a privilegiar el derecho a la vida y a la salud del menor de edad, modulando el de convivencia, para que ésta se realizara por vía remota, haciendo uso de los medios electrónicos. Ambos, en el contexto de la decisión sobre la procedencia de la medida de suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto. El tema a resolver, de acuerdo con lo expuesto, consistió en responder a lo siguiente. Cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto es una determinación judicial que establece la realización de un régimen de convivencia presencial y libre entre un menor de edad y el progenitor que no ejerce materialmente la guarda y custodia, la situación de pandemia por COVID-19 permite otorgar la suspensión del acto reclamado, con el efecto de modalizar dicha convivencia para que se realice únicamente a distancia, por medios electrónicos. Es cuanto, señor secretario. Seguidamente daremos el uso de la voz a las y los ministros para la emisión de sus criterios. Le cedo el uso de la voz a la ministra Judith Elisa Collado Alcudia. Muchas gracias, señor secretario. Considero que el derecho de convivencia es un derecho a favor de las niñas y los niños, pues esta convivencia entre el progenitor no custodio y el menor preserva y fortalece los lazos afectivos entre ellos. Asimismo, permite el desarrollo psicoemocional del niño o niña. No obstante, es importante para mí comentar el hecho de que este derecho de convivencia debe depender de factores como lo es la relación entre el progenitor y el menor de edad, así como la consideración de cómo es la persona progenitora, ya que si ésta es agresiva, desinteresada o simplemente no es como debería ser un buen padre o una buena madre de familia, entonces el derecho de convivencia no sería favorable para el desarrollo psicoemocional del niño o niña. Asimismo, acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3, el Estado debe asegurar la protección y el cuidado necesario para el bienestar del niño con base a su derecho de la salud. Por consiguiente, es posible modalizar la convivencia entre menores de edad únicamente a distancia, por medios electrónicos, en una situación crítica que atente contra la salud de los menores, como la actual pandemia por COVID-19, ya que es una medida necesaria.
aunque igualmente considero que esta medida debe ser temporal y solo con la única intención de proteger la salud del menor, haciendo así efectivo tanto su derecho de salud como a la convivencia con el progenitor no custodio. Esto, dado que una convivencia a distancia puede desfavorecer el correcto desarrollo psicoemocional del menor, ya que las condiciones y aportaciones de una convivencia presencial o física no son las mismas que una virtual. Es cuanto, señor secretario. Le cedo el uso de la voz a la ministra Nayeli Juliana Gómez Jiménez. Gracias, señor secretario. Se puede considerar que el derecho de convivencia se trata de un derecho tanto del progenitor no custodio como de los niños y las niñas. Sin embargo, se sostiene que es primordialmente un derecho de los niños, pues forma parte de su desarrollo psicoemocional, además de contribuir al desarrollo de la personalidad y la construcción de la identidad, por lo que se destaca la importancia como un derecho fundamental de los niños y de las niñas. Esto se respalda bajo la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes como titulares de derechos en el artículo 13, en el que se enuncia que se les deben garantizar los derechos a la identidad, a un sano desarrollo integral, entre otros. Por otro lado, el Estado debe de esclarecer medidas para la protección de la salud de las niñas y de los niños, ya que, en conformidad a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, estos requieren medidas de protección por parte de su familia, la sociedad y el Estado, además que forma parte de su derecho humano a la salud y por ende a la vida. Esto, tomando en cuenta que también quien tenga tutela y patria potestad de estos tiene la obligación de garantizarle este derecho al tutelado, en este caso el niño o niña. Además, el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, de los Niños y de los Adolescentes se establece que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Por ende, uno de los principios rectores es el interés superior de la niñez. Por consiguiente, al seguirse el interés superior de la niñez como principio rector, se salvaguarda un derecho de ésta. Tomando en cuenta las circunstancias, el derecho a la salud y a la vida prevalece sobre el derecho a la convivencia, por lo que considero posible modalizar la convivencia entre los menores de edad y los progenitores no custodios, ya que es una manera de priorizar el derecho a la salud y a la vida de los niños sin violentar su derecho a convivencia. Por otro lado, se considera que debe de tomarse como efecto de una medida suspensional y no debería de ser permanente. Es cuanto, señor secretario. Ministro Héctor Fuentes Rodríguez, le cedo el uso de la voz. Gracias, señor secretario. El planteamiento del problema tiene dos connotaciones, que son reconocidas en lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera interpretación se entiende que en la parte de la pregunta en donde se adjudica el deber de suministrar o establecer medidas para la protección del derecho a la salud de niñas y niños al Estado, y se entiende como el hecho de que el Estado es el ente encargado, entre una amplia variedad de cosas, de suministrar servicios públicos como las instituciones de salud pública, y que al formar parte de este el ciudadano menor, cuyos padres contribuyen al sostenimiento de este ente por medio de una fuente de ingresos consensuada, que son los impuestos, entonces es claro que la conclusión debe ser que sí. Se debe de considerar el hecho de que el Estado administre de forma correcta y eficiente los ingresos obtenidos por el Estado, destinados al sector salud, para que cuando se tenga que hacer uso de este servicio, los menores estén protegidos o asegurados para el suministro de este servicio de vital importancia en el desarrollo personal de los individuos. La otra acepción implícita en el problema es quién tiene la facultad de establecer las medidas y estándares de cuidado del individuo, hasta qué punto debe intervenir el Estado o la familia, principalmente los padres del menor, ocupando esta última la mayor relevancia, teniendo en cuenta a la institución de la familia como el primer núcleo para la adquisición de conocimiento sobre la correcta convivencia entre individuos. Se aborda hasta qué punto se tiene la facultad de establecer los principios y estándares de lo que es el mantenimiento de salud de los niños y niñas. Esto se ve en el párrafo que subraya que, en ese sentido, la Sala precisó que respecto de niñas y niños, la asunción de responsabilidad sobre el cuidado de su propia salud y la prevención de enfermedades necesariamente se ha de generar en función de su edad y grado de madurez física y mental, y de la información y formación que reciban de los adultos en los ámbitos familiar, escolar y social, al respecto conforme a su autonomía progresiva.
Por tanto, a menor edad requerirán de mayor protección e intervención de quienes ejercen sus cuidados para procurarles el más alto nivel posible de salud y, desde luego, para proteger su vida. Y viceversa, en la medida de que su crecimiento y evolución de su autonomía mayor habrá de ser su protagonismo en el cuidado y toma de decisiones sobre su propia salud. Esto, desde luego, sin menoscabo de los deberes de los progenitores y del propio Estado en la garantía y protección de ese derecho. Sobre este problema de fondo, considero que el Estado debe limitarse a cumplir con la primera acepción, pero que el establecimiento de los principios, medidas y estándares de cuidado respecto de los menores se deje a consideración de los progenitores o tutores, respetando la jerarquía de importancia en la integración o constitución del individuo. Y es que el núcleo familiar, como se destacó anteriormente, es la primera institución que suministra información y principios de formación de los individuos, tanto por valores como las costumbres que se consideran correctos por las personas más importantes en el desarrollo de los menores de edad, sus progenitores. La opción que se pudiera desarrollar como el justo medio entre las facultades del Estado y de la familia en lo referente a establecer las medidas y estándares de cuidado es postular un consenso de acción fundamentales o de daños al menor que sean inamovibles, que se mantengan como punibles en la materia penal como los hay para cualquier persona, siempre que estos no vulneren la integridad física o mental del menor. Es cuanto, señor secretario. Le cedo el uso de la voz a la ministra Nadia Cristel Salvador Morales. Fundado en la Convención sobre Derechos del Niño en su preámbulo, que considera que, abro comillas, la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Cierra comillas. Esto quiere decir que esta institución debe ser protegida y asistida para que sus miembros asuman sus responsabilidades. Al igual que reconoce el derecho humano a vivir en familia y mantener relación con sus progenitores, considero que el derecho de convivencia es un derecho a favor de las niñas y los niños, porque se busca preservar la presencia del progenitor no custodio en la vida del hijo o hija menor de edad, por lo que el padre o madre no custodio tenga participación directa en la crianza, educación y formación del niño o niña. Asimismo, las autoridades federales de las entidades federativas deben impulsar la cultura del respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basados en los principios rectores de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al igual que deberá garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de estos derechos, así como prever las acciones y mecanismos que les permita un crecimiento y desarrollo integral pleno. Sin embargo, debido a que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por COVID-19 como emergencia de salud pública y emitió una serie de recomendaciones para su control, el interés superior de niños, niñas y adolescentes debe seguirse en las actuaciones del poder público, privilegiando el derecho al menor a la vida y a la salud sobre el derecho de convivir físicamente con su padre. Y considero que es posible modalizar la convivencia del menor de edad y su progenitor por medios electrónicos, como medida temporal para salvaguardar la salud y la vida del menor. Es cuanto, señor secretario. Ministro Gabriel García Becerril, le cedo el uso de la voz. Gracias, señor secretario. Con su permiso, ministro presidente, ministros. La convivencia es un derecho inherente a las niñas, niños y adolescentes y no al progenitor no custodio. Todas las leyes e instrumentos internacionales que tutelan el derecho de estos, se desprende que la sana convivencia con los padres depende de su sano desarrollo, su crecimiento y su estabilidad emocional. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que cito a continuación, nos mencionan. Artículo 12. 1. Los Estados parte garantizarán al niño que éste, en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función a la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Como nos hace mención esta convención de la que nuestro Estado forma parte, la niña, niño y adolescente tiene derecho a expresar libremente su opinión, siempre buscando el beneficio de éste en su formación y desarrollo psicoemocional. Los menores tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. Estos tienen derecho a las medidas de protección de forma tripartita, pues considero deben de garantizarlo los padres, la sociedad y el Estado. Si bien es cierto, el Estado, en el ámbito de su respectiva competencia, tendrá que garantizar los mecanismos necesarios para la protección del derecho a la salud, siendo este un derecho humano que tanto la Constitución como los tratados internacionales protegen. También lo es que es menester de los padres garantizar las necesidades básicas de todo menor, como lo son la salud, la educación, la alimentación y su sano esparcimiento, según lo dispuesto por el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 19. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Siempre se debe de atender el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, como expresamente nuestra Constitución lo marca. Siempre se deberá atender por parte de todos los órganos del Estado como un principio rector. El Estado tiene la obligación de considerar el interés superior de la niñez en todo su actuar, con la finalidad de garantizar el pleno desarrollo de los menores, así como el respeto y protección de todos los derechos humanos reconocidos que los protegen. A mi criterio, no debe desarrollarse la convivencia de los progenitores no custodios únicamente de manera electrónica o a distancia. Si bien es cierto que es primordial la protección de la salud física de los menores ante cualquier riesgo de enfermedad, los avances en materia de salud y la búsqueda de mejorar las condiciones que esta pandemia trajo consigo, denotan que se puede garantizar una convivencia con riesgos mínimos para el menor, que acude a la convivencia con el progenitor no custodio, teniendo por parte de éste los cuidados necesarios y siguiendo siempre los protocolos sanitarios para una sana convivencia, y de esta manera respetar el derecho de los menores a la convivencia con el progenitor no custodio, continuando con la formación de personalidad y construcción de identidad que la convivencia misma genera en el menor. Es cuanto, señor secretario. Le cedo el uso de la voz a la ministra Alina Isamar Rivera Córdoba. Muchas gracias, señor secretario. Considero que la convivencia es un derecho a favor de las niñas y los niños con el progenitor o no custodio, ya que protege los intereses de los niños y las niñas para vivir y conservar un entorno saludable en la vida del menor, ya que salvaguarda las garantías de los niños. De conformidad con el artículo 283, última parte del Código Civil Federal, la autoridad jurisdiccional deberá en todo caso proteger y hacer respetar el derecho de convivencia con ambos progenitores, salvo que exista peligro o riesgo para la niña, niño o adolescente. Es cuanto, señor secretario. Ministro José Antonio Marín Bautista, le cedo el uso de la voz. Gracias, señor secretario. El derecho de convivencia se encuentra establecido en nuestra legislación mexicana, específicamente en el Código Civil, tanto local como federal. En este se nos fundamenta que los menores de edad son sujetos de derechos y deben ser protegidos por las diversas instituciones, tanto internas como externas. Dicho lo anterior, es importante destacar que mi consideración está inclinada a favor de que la convivencia es de provecho para los menores de edad y adolescentes. La convivencia entre el padre o madre se encuentra direccionada en que el menor de edad pueda obtener un óptimo crecimiento y desarrollo dentro de su entorno. Además,
de que funciona como un recurso ante la pérdida de la guardia y custodia, por lo cual la convivencia nos ayuda a reconocerle al menor la oportunidad de no perder los vínculos de una figura tan importante como lo es la familia dentro de la sociedad, así como mantener la presencia del padre o madre en su vida, pero con la intención de aportar y no perjudicar. Ahora bien, en materia de salud, el Estado deberá considerar como urgente la salud de los niños y niñas de nuestro país. Esto será fundamentado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que dispone lo siguiente, abro comillas: la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños tienen derecho a igual protección social, cierro comillas. Y el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece, abro comillas: todo niño tiene derecho a las medidas de protección que en su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, cierro comillas. En principio, los seres humanos pertenecientes a un Estado de Derecho deben poseer condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel de salud, por lo que el Estado mexicano tendrá la fiel obligación de respetar garantías y hacerlas valer como le corresponde. El pensamiento ante esta situación debe ser crítico y lógico, a razón de que la salud lleva al bienestar y el bienestar a una vida plena. Y aquí yo me pregunto, ¿qué es más importante que la vida plena de un menor de edad? ¿Es cuánto, señor secretario? Seguidamente le cedo el uso de la voz a la ministra Verónica Hernández Félix. Gracias, señor secretario. En la actualidad, en base a la pandemia por el SARS-CoV-2, se han ido tomando muchas medidas de seguridad y para ir poniéndole fin al virus, lo cual entonces me lleva a la consecuencia que este ha causado, centrándome en los menores de edad, los cuales son el futuro del país y que el Estado tiene en consideración como prioridades, garantizando el bienestar de los menores de edad, tomando muchas medidas cautelares, por lo cual, al momento en el que nos encontramos, se ha hecho un gran avance para terminar con la pandemia, lo cual es las vacunas. Por lo cual, no considero que sea procedente el modalizar una convivencia a distancia, solo por medios electrónicos, ya que esto sería un desbalance en la vida del menor, no garantizando su estabilidad emocional y su buen desarrollo, ya que se le estaría agraviando su bienestar. La importancia de la presencia del progenitor, no custodio, en la vida diaria del menor es importante, para que éste tenga una vida sana, digna y estable, porque los daños psicológicos que se le pueden causar al menor en base a un cambio drástico pueden ser perjudiciales, incluso atentando contra su vida. Mediante estudios por parte del sector salud, se ha comprobado que el aislamiento que se produjo con consecuencia del virus causado por un impacto en la salud emocional de las personas, daños asociados a la depresión, ansiedad, etc. Por lo cual, si estos daños se vieron en gente adulta, considerando la vulnerabilidad de un menor de edad, podrían incluso atentar en contra de su vida, no procediendo dicha medida. Tomando en cuenta la preocupación por parte del Estado por proteger al menor, considero que estará en peligro menor, ya que el progenitor no custodio ya debería estar vacunado, así como también respetando las medidas de seguridad en todo momento de su visita. La identificación de síntomas por este virus es más rápida e incluso esto estaría aunado a la vulnerabilidad por el sospechoso al virus. Se mantendrá alejado del menor. Recordando entonces que en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 11, nos menciona que es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida. Es cuanto, señor secretario. Muy bien. Señor secretario, le pido por favor que tome la votación por ministros. Ahora bien, daremos paso a la toma de votos a cargo de las y los ministros. Ministra Judith Elisa Collado Alcudia. A favor. Ministra Nayeli Juliana Gómez Jiménez. A favor. Ministro Héctor Fuentes Rodríguez. En contra. Ministra Nadia Cristel Salvador Morales. A favor. Ministro Presidente Jesús Cuevas Ábalos. A favor. Ministro Gabriel García Becerril. En contra. Ministra Alina Isamar Rivera Córdoba. A favor. Ministro José Antonio Marín Bautista. A favor, señor secretario. Ministra Verónica Hernández Félix. En contra.
Ministro Presidente, tenemos 6 votos a favor y 3 en contra. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. Se procede a tomar la decisión correspondiente de la siguiente manera. Conforme a lo expuesto, la primera sala determinó que el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia es el que se orienta en el sentido de que, frente a una determinación judicial que fija provisionalmente un régimen de convivencias presencial y libre entre un menor de edad y el progenitor que no ejerce materialmente su guarda y custodia, la medida de suspensión en el juicio de amparo indirecto podrá modalizar dicha convivencia para que se desarrolle únicamente a distancia, mediante el uso de medios electrónicos, como medida de protección reforzada de la vida y la salud física del menor de edad, atendiendo a las condiciones de emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19. Sin embargo, ello no puede establecerse como una medida vinculante de forma generalizada, sino que otorgar la medida suspensional con esos efectos solo será admisible precautoriamente, cuando al proveer sobre la suspensión provisional o definitiva, el juzgador no cuente con elementos suficientes para determinar cuál es la circunstancia específica en que se encuentra el menor de edad involucrado, a efecto de decidir lo que más convenga conforme a su interés superior. Bien, con esta decisión procedo a levantar la sesión y convoco a los ministros y ministras a nuestra próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo en el día y hora de costumbre. Se levanta la sesión. Buenas tardes. Procedo a levantar la sesión